sean cordialmente bienvenidos a este primer encuentro de Cálculo 3, en el cual estaremos abordando las funciones de varias variables. En el aula virtual encuentran una serie de libros, guías de ejercicios, que están propuestos desde los conceptos de la base matemática, pero también algunos ejercicios que van más al análisis propiamente aritmético de las funciones de varias variables. Cuando hablamos de funciones de varias variables, no es otra cosa que, pues, una función, como ustedes ya vienen acostumbrados a trabajar desde cálculo 1, cálculo 2, pero aquí agregamos una tercera variable mínimo, ¿ok? Para poder trabajar en cuanto al gráfico, en cuanto al dominio, en cuanto al rango, en cuanto a los límites, las derivadas, es decir, operaciones elementales que ustedes ya han trabajado en el cálculo. El valor fundamental es hablar de que z, que sería en este momento la variable dependiente, va a ser igual a una función de xy. Es decir, que en este caso la variable z, que pasa a ser la variable dependiente, pues dependerá de dos variables distintas, al menos, ¿ok? Bien, esto significa que entonces al momento de nosotros graficar en un plano, llevar a ese plano que ustedes vienen conociendo como el plano cartesiano XY, pues ahora lo tendremos que ver en un plano tridimensional, es decir, un plano en 3 dimensiones que hablaremos del plano o el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, en ese sentido, ya la forma de graficar un punto cualquiera en este plano tridimensional se convierte en estos ejes como ustedes están observando allí. Tenemos el eje horizontal, este eje que pasa a ser inclinado, que es Y, y el vertical, que sería Z en este caso. Si queremos representar un punto cualquiera, hablemos de un punto A con coordenadas 1, 2, 1, entonces igualmente la primera coordenada viene a ser el valor de X, la segunda coordenada el valor de Y, la tercera coordenada el valor de Z. De esa forma representaríamos aquí la coordenada de X, la coordenada de Y. Hay que aplicar el criterio de las paralelas, tenemos que trazar paralelas para poder hacer una primera intersección. Entonces desde 1 hacemos una paralela hacia el eje Y y desde 2 hacemos una paralela en el eje X. La intersección de ellos dos, ¿ok? O a partir de la intersección de ellos dos es que graficamos el eje Z. Si es positivo, pues irá tantos niveles o tantas unidades hacia arriba, y si es negativo, pues irá tantas unidades o tantos niveles hacia abajo. Igualmente, desde el aula virtual, ustedes podrán trabajar estos gráficos en el portafolio, que es la primera actividad, mediante el uso de la aplicación GeoGebra. Yo les dejé allí el enlace. Esa aplicación pues les va a permitir a ustedes representar todas estas funciones, estos puntos en el plano tridimensional, pero apoyándose de la aplicación, ¿ok? Así ustedes podrán entonces contrarrestar lo que es la base fundamental del cálculo, tanto de forma manual como aplicando estas herramientas que nos simplifican un poco la representación gráfica, sobre todo de este tipo de funciones. Veamos entonces un ejercicio fundamental en el que tenemos una función de XY igual, en este caso, a la raíz de y más 4 x cuadrado menos 4. Entonces, en este caso, pues recordemos que este mismo f de x nosotros lo podríamos transformar por z, o podríamos hablar de que es z en este caso porque es una función de varias variables. Así como ustedes venían acostumbrados a trabajar con que un cualquiera f de x podemos sustituirlo por y, pues en este caso un f de xy viene a ser un z, ¿ok? Y aquí pues observamos las dos variables independientes con las que estamos trabajando, que sería y y sería x en este caso. ¿Bien? ¿Qué nos van a pedir en el ejercicio? Nos piden primero que evaluemos ese valor de f en los puntos o en el punto 0,1, ¿ok? Entonces simplemente el proceso para trabajar en estas funciones de varias variables es similar al que ustedes han desarrollado en las funciones de una o de dos variables, ¿ok? Entonces simplemente
Este sería el valor de X, este sería el valor de Y, y donde están esos valores, pues nosotros vamos a sustituir. En ese sentido, nos va a quedar, ¿ok? Como que implicamos f evaluada en 0,1 tiene que ser igual a ¿quién? A la raíz cuadrada. En este caso vemos la y, ¿ok? Pero y está valorada por 1. Entonces quedaría aquí 1. Más 4 veces, abrimos paréntesis, porque hay que multiplicar, o en este caso elevar, x al cuadrado. Entonces la x tiene el valor de 0, sería 0 al cuadrado menos 4. Por lo tanto, la función valorada en 0,1 viene a ser la raíz de 1 más 0 elevado al cuadrado, va a ser 0, ¿ok? Y multiplicado por cualquier otro término también va a ser 0. O sea que queda 1 más, en este caso, menos 4. ¿Bien? La función valorada en 0,1 viene a ser entonces la raíz, ¿ok? De 1 más por menos 4, ¿bien? Simplificando en este caso, viene a ser la raíz de menos 3. Recordemos entonces que una raíz de índice par, pues su valor negativo no pertenece a los números enteros, estaríamos trabajando en los imaginarios. Por lo tanto, pues en este caso, hasta allí llegaría su valor, indicando que efectivamente no tiene una solución en los números reales. ¿Bien? De esto entonces nos empezamos a preguntar, bueno, del mismo modo, al generar entonces una evaluación de un punto cualquiera en una función, pues no todos tendrán una imagen, ¿ok? En ese caso, pues ya empezamos a abordar dos términos como son el dominio entonces de esta función y también podríamos hablar del mismo rango de esta función. Y eso es lo que nosotros pues podríamos o deberíamos ser capaces de determinar o de evaluar en un momento determinado, ¿ok? El dominio de f, x, y y el rango de f, x, y. Veamos entonces, cuando nosotros queremos determinar el dominio, en principio, pues hay que recordar que son todos aquellos valores que satisface, en este caso, la función, ¿ok? Pero la función sería valorada tanto en x como en y. Mientras que el rango, pues estaríamos hablando de los valores que se van a satisfacer es en el eje Z, ¿ok? Que sería el vertical en este caso. Bien, veamos entonces, ¿qué es lo único que está haciendo que esta función no pudiese llegar a existir? Es todo este valor que está dentro, la cantidad subradical que ustedes observan allí, es lo que nos va a permitir a nosotros evaluar y determinar el dominio de esta función. Es decir, que y más 4x cuadrado menos 4, ¿ok? Debería ser siempre mayor o igual que 0. Eso es lo que nosotros deberíamos valorar, determinar y justificar para que aquí no exista indeterminaciones de ningún tipo o tampoco pues me genere un valor que no pertenezca a un conjunto de números en específico, como por ejemplo el caso que vimos, ¿ok? En este caso que nos daba una raíz cuadrada negativa. ¿Bien? Entonces, si seguimos abordando allí, podemos decir que y más 4x cuadrado debería ser mayor o igual que 4 en este caso, ¿verdad? Porque lo que haríamos es que este valor negativo va a pasar para allá positivo, va a pasar para allá sumando, ¿bien? Entonces, en ese sentido, pues ya tendríamos el dominio de esa función, ¿ok? Hay que entender también que el dominio, ¿okay?, de una función de varias variables termina siendo otra función. Fíjense que allí me está arrojando es otra función que en este caso pues vendría a dar por una inecuación, por el tipo de dominio, ¿ok? Pero básicamente es eso, me arroja otra función, ¿bien? Entonces, en este caso ya podríamos concluir y decir, bueno, básicamente el dominio entonces de esta función de XY viene a ser igual o viene a ser dada simplemente por este valor que nosotros podríamos decir Y más 4x cuadrado debe ser mayor o igual que 4. Bien, y ahí tendríamos en este caso el dominio de esa función. ¿Ok?
Mientras que el rango de la función es entonces el que les voy a dejar a ustedes como interrogante. ¿Qué harían ustedes para determinar el rango de esta función sabiendo o conociendo que es z el valor que queda allí? Así como nosotros en las de dos dimensiones básicamente hallábamos el rango en función de y, ¿ok? Teníamos que dejar a x en la variable dependiente y a y como variable independiente. Bueno, del mismo modo entonces ustedes pudiesen verificar el rango de esta función. Vamos a valorar ahora un ejercicio cualquiera. Fíjense en este caso. Aquí dice g de x, y, z es igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. Valoremos aquí g en 1, 3, 3. ¿Ok? Vamos a evaluar la función en este punto. Fíjense que aquí, específicamente la función, pues ya no tenemos solo 3 variables. En este caso tenemos 4 variables, porque aparece x, y y z como variables independientes, y hay una función que llamamos g de x, y, z. O sea que a esta g de x, y, z, en este caso, nosotros la pudiésemos llamar una W. ¿Ok? Así como en los ejercicios anteriores hablábamos de z, aquí podemos hablar simplemente de W. ¿Ok? W, una incógnita o una interrogante cualquiera allí, va a ser igual entonces a la raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Ok? El primer término es x, el segundo término y el tercer término es z. Y entonces vamos a evaluar la función en ese punto. Eso significa entonces, implicaría en este caso, que g, ¿ok?, evaluada en 1, 3, 3, va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Bien? En ese sentido, g valorado en 1, 3, 3 es igual a la raíz de ¿quién? 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado 9, 3 al cuadrado 9, o sea que es la raíz de 9 y 9, 18 y 1, 19. Es decir, que en este caso, pues la función sí tiene, sí existe, sí hay una imagen y es la raíz cuadrada de 19. ¿Bien? Si quisiéramos determinar el rango de esta misma función, pues no es otra cosa, sino simplemente lo mismo, tomar esta cantidad subradical que tenemos allí, ¿okay?, que viene a ser por x cuadrado más y cuadrado z cuadrado, y esto deberíamos garantizar lo mismo, que sea mayor o igual que 0, porque en este caso, pues tenemos también una raíz de índice par. ¿Ok? Bueno, otro ejercicio. En este caso, me están pidiendo que seamos capaces de determinar el dominio de la función h de x, y, z. ¿Ok? Bueno, esta función h de x, y, z pues es igual a x por y por z dividido entre x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. El proceso similar a lo que ustedes ya conocen. Si analizamos el numerador, si nosotros hacemos este estudio, ¿ok?, y analizamos el numerador, pues allí no hay valor que interrumpa o que permita que esto no exista o que esto se genere una indeterminación. Por lo tanto, allí no hay que hacer nada, no debemos trabajar con el numerador. Pero si nos vamos al denominador, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, allí sí puede existir o puede llegar a existir una indeterminación. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si esto de aquí, ¿ok? Terminaría o termina siendo 0 en algún momento, pues me va a generar un número cualquiera sobre 0. Y nosotros sabemos que si tenemos un valor de k dividido entre 0, pues eso tiende a ser infinito, ¿ok? O se suma a su valor, se aproxima a infinito. Entonces, en ese caso, pues ahí es donde hay que atacar el problema de la indeterminación. Tenemos que atacarlo en el denominador. Por lo tanto, terminamos concluyendo que x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado tienen que ser diferentes de 0. ¿Ok? La operación de la suma de los cuadrados de cada una de estas variables tiene que ser diferente de 0, porque de lo contrario, si es igual a 0, pues entonces allí donde se nos va a generar el error de que va a tender a infinito. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo debemos escribir en este caso nuestro resultado? Nuestro resultado quedaría siendo el dominio de h de x y z, tiene que ser cualquier valor de los números R3, ¿ok? Menos el conjunto 0, 0, 0. Porque en este caso sabemos que si x, y z toman los mismos valores de 0, 0, 0, es la única solución que hará que esto pues se haga 0, y si esto se hace 0, el denominador se va a hacer 0, y de esa manera vamos a encontrar allí una interrupción. En este caso, porque, repito, va a tender a ser un valor infinito. ¿Bien? ¿Ok? Ahora nos piden, ¿bien?, en el ejercicio, que seamos capaces de determine y grafique el dominio. Vamos a tener que graficar y determinar el dominio in. Entonces veamos, primer ejercicio. F de x, y tiene que ser igual. ¿A quién tiene que ser igual? A x por y sobre x menos 2y. ¿Okay? Bien, entonces, hacemos el análisis para encontrar primero el dominio. Si yo quiero encontrar el dominio en esta función, veíamos la misma interrogante. Yo estudio el numerador. En el numerador tenemos simplemente x por y nos damos cuenta que allí no va a existir ningún problema, porque sea cual sea el valor, ella va a arrojar un número que no existe, que no va a generar una indeterminación. Pero aquí en el denominador, cuando estamos estudiando x menos 2y, ahí sí puede existir un problema. Porque ese denominador, como es x menos 2y, pues tiene que ser distinto de 0. Entonces es donde empezamos a demostrar aquí que x menos 2y tiene que ser diferente de 0. ¿Bien? Y entonces podríamos concluir allí, ¿ok?, que en este caso el dominio, para nosotros hacer su determinación, el dominio de la función x, y va a tender a ser todos los números en r cuadrado, ¿ok?, menos los valores que hagan, ¿ok?, tal que los valores que hagan que x menos 2y siga siendo diferente de 0. Él puede tomar cualquier valor de r cuadrado, de r2, ¿ok?, porque estamos trabajando en x, y, pero no esos valores que hacen que x menos 2y sea en este caso 0, sino tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? En otro sentido, para que nosotros podamos entender la solución, ¿ok?, de un tipo algebraica, pues podemos decir también que el dominio de esta misma función x, y es igual, ¿ok?, a todos los valores que x, y pueda tomar, porque pertenecen a R2, pero tal que x menos 2y tienen que ser diferentes de 0. ¿Ok? Y de esta manera, entonces, estaríamos escribiendo lo que viene a ser el dominio de la función. ¿Ok? X, y pertenecen a R2, pero tal que x menos 2y tienen que ser diferentes o deben ser diferentes de 0.
Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos representar la gráfica de esa función? Pues allí no es otra cosa que tomar x menos 2y, ¿ok? Igualamos a 0 y pensamos qué es lo que se genera allí. ¿Qué es lo que se nos está generando? Se nos está generando simplemente una recta. Una recta que yo puedo despejar y decir, ok, x es igual a 2y, o sea que y es igual a x medios. Bien, de allí se genera esta recta. Y eso es sería la representación o la gráfica de este mismo dominio, porque el dominio terminaría siendo otra función. ¿Ok? Entonces la función es y igual a x medios. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a graficar esa función. ¿Qué ocurre para nosotros graficar esta función si simplemente decimos cuando x vale 0, ¿sí? Si x se hace 0, esto implica, ¿ok?, que y también va a valer 0. O sea que aquí tenemos un punto 1 que vale x0, y0. ¿Ok? Ahora, con y, si también se hace 0, ¿qué implicaría entonces en este caso para x? Si y se hace 0, x también va a valer 0. O sea que este punto número 2, pues también es 0, 0. Eso significa que el corte con los ejes de esta recta no es otra cosa que el origen. O sea que el gráfico de mi función no es otra cosa que en este caso pasa por el origen y es la recta que pasa por ese punto. Bien, esta sería entonces la recta que nosotros conocemos. Esta es la recta que se va a llamar y igual a x medios. Y significa también que todo el dominio es el conjunto de esos valores que tenemos allí. ¿Ok? Es decir, todo lo que estaría sombreado en naranja viene a ser el dominio de esta función. ¿Bien? Esto simplemente, ¿por qué? Porque nosotros conocemos y dedujimos que el dominio de mi primera función pues y va a ser igual a x medio. Es decir, una recta, que es otra función. Encontramos los cortes con los ejes para poder hacer mucho más fácil el gráfico y de esa manera pues llegamos a concluir que el dominio no es otra cosa que la recta que está o que pasa por el origen. ¿Ok? Ese sería entonces el dominio analítico y el dominio gráfico. Ok, entonces en este caso vamos a lo mismo, a determinar el dominio y graficar el dominio de esta función. Bien. Nos decían que el dominio, en este caso, de g de xy, pues viene a ser una interrogante, porque es el valor que queremos determinar. Fíjense que tiende a ser simplemente un valor de una raíz cuadrada, ¿ok? Y que esa raíz es cuadrada porque sobreentendemos que su enésima parte allí es 2, ¿ok? Entonces, para nosotros hallar el dominio de esa función, tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre si en esta cantidad subradical tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Esa cantidad subradical tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque, o bueno, en este caso, al contrario, podríamos simplemente decir, vamos a hacerla mayor o igual que 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque valores negativos sí no puede admitir en este caso la raíz. ¿Ok? Porque es un índice par. Si ya aquí a mí me cambian esto y me dicen que es la raíz cúbica, pues ahí sí no hay ningún problema. El dominio tienden a ser todos los números reales, ¿ok? Siempre entendidos en este caso reales en R2, ¿ok? Pero ya aquí, pues entonces se eliminaría y es una raíz cuadrada, o sea que debo garantizar que esa cantidad subradical pues sea mayor que 0. O sea que y menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. Eso es lo que nosotros encontramos allí, ¿ok? Como resultado del dominio de esta función que tenemos en la pizarra. Pero de aquí también nosotros podemos despejar y decir entonces que y va a ser mayor o igual que x cuadrado. Y es allí en donde entonces aparece nuestra función o la función que vamos a graficar. Analíticamente, ¿cómo lo vamos a escribir? Nosotros vamos a escribir allí el dominio de g de xy tiene que ser igual. Bueno, xy
pertenece, ¿ok?, a R2, tal que, en este caso, Y sea mayor o igual que X cuadrado. ¿Ok? Ese debería ser entonces la respuesta analítica, ¿bien? A nuestro dominio. Cerramos aquí. Y ahí tendríamos entonces la respuesta del dominio de nuestra función. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Bueno, nosotros ahora vamos a graficar, porque también nos piden graficar esta función, ¿ok?, que es el dominio. ¿Cómo lo vamos a graficar? Bueno, vamos a recordar que en este caso es lo mismo como que yo tenga y igual a x cuadrado, porque si es mayor o igual, pues yo puedo decir que es igual. O sea que si es y igual a x cuadrado, esto no es otra cosa que la parábola, ¿ok?, que corta desde el origen. Eso significa que el gráfico, inmediatamente, ¿ok?, viene a ser x, y menos x menos y, y aquí viene a ser, no es otra cosa, sino simplemente la parábola que viene del origen. ¿Ok? Ese sería entonces, en este caso, el valor de nuestra función. ¿Cómo se llama esta función? Esta función se llama, y ahí lo tenemos acá, y igual a x cuadrado. ¿Y cuál es el valor del dominio entonces de esta función? Todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro de esta parábola. ¿Y por qué viene a ser todo lo que está dentro de la parábola? Porque sabemos que es y mayor o igual que x cuadrado. Es decir, todo lo que está por encima o igual a x cuadrado. Esto es lo que nos indica esta función. ¿Bien? Y ese sería entonces, en ese caso, el dominio y la gráfica del dominio de esta función. Ya va. No, es que no veo ya sé. ¿No ve bien? A ver. X a la 2 X cuadrado más y sobre z menos 2. menos 2, ok. Entonces, este z menos 2, que es el denominador, es el que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque el numerador no hay problema. Miren, en el numerador como es x cuadrado más y, ahí no hay problema porque ahí nunca eso se va a hacer una indeterminación, ¿ok? Entonces, esto no hay problema. El problema está en el denominador, porque el denominador, en este caso, que es z menos 2, tiene que ser distinto de quién. Esto tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Porque si eso me llega a dar 0, entonces cualquier valor sobre 0, eso me da infinito. Y es ahí donde empieza el problema. Entonces aquí simplemente pues vamos a despejar. Yo debo decir entonces que z tiene que ser distinto de 2. ¿Ves? Es decir, que nosotros podemos tomar cualquier valor de los números reales excepto el 2. Ok. Entonces, el dominio, en este caso de g de x y z, podemos decir que pueden ser cualquier valor de los números reales en 3, ¿ok? De R3. ¿Por qué de R3? Porque tenemos x y z. Menos, ¿qué valor? Menos el 2. Gracias. Sí, es que ese tema es muy parecido a Mate 1, ¿no? Sí, es básicamente muy similar, pero en varias dimensiones, en varias funciones. Ahora, hay que tener una cosita aquí clara, sí, en este también. El 2 solamente puede ser, o el único que no pudiese ser 2, que es lo que hay que segmentar aquí, es simplemente z, ¿sí? Porque si yo le doy a usted este número, 2, 2, 0, le pido que evalúe la función en este punto, que es 2, 2, 0, ¿sí? Ahí yo tengo valor de 2, mire, tengo valor de 2, pero tengo el valor de 0. Pero este 0 es z, este primer valor es x y este segundo valor es y. X y y no tienen problema porque x y y pueden valer 2, porque fíjense que en el denominador no tengo la x ni la y. El único que hace o que no pudiese ser 0, que no pudiese ser 2, es z. ¿Ok? Entonces eso sí lo tienes que indicar allí también para estar claros que la única terna que no puede evaluarse es cuando z es igual a 2. ¿Ok? Los demás valores no hay problema. Bien, vamos a ver del mismo modo
¿cómo se calcularían en este caso los límites? ¿Ok? Y nos dicen, por ejemplo, el límite de x y, cuando en este caso se tiende a hacer 2 menos 1, de la misma función que es 5x cuadrado y sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjese, el límite se denota similar, ¿ok? Igualmente tiene que ser límite, pero ya aquí pues empiezan a aparecer varias variables. No solamente decimos límite cuando x tiende, sino aquí decimos límite cuando x y tienden a ser 2 menos 1, por ejemplo. ¿Ves? El proceso es similar, lo único que tenemos que hacer es simplemente sustituir, ¿verdad? O evaluar, en este caso, en donde está la x el 2 y en donde está la y el menos 1 y ver qué ocurre. Si eso me da una indeterminación, tengo que aplicar, ¿verdad? Elementos para poder eliminar esa indeterminación, y si no me da una indeterminación, pues concluimos que el límite sí existe y su valor se aproxima a un valor k cualquiera. ¿Ok? Entonces, en este caso, si nosotros sustituimos, quedaría 5 que multiplica x al cuadrado, aquí en este caso vale 2 al cuadrado, que multiplica y que es menos 1, sobre, y aquí sería 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y podemos seguir resolviendo allí. O sea que esto queda 2 al cuadrado es 4, 4 por 5, 20, y 20 por menos 1, menos 20. Sobre 2 al cuadrado, 4, base negativa, exponente par, resultado positivo, esto es 1, ¿ok? O sea que da menos 20 sobre 5, eso da menos 4. ¿Bien? Allí entonces estaríamos diciendo que en este caso, cuando x y y tienden a 2 menos 1, pues entonces, ¿qué significa? Que el límite sí existe, por eso podemos colocar aquí el QQD y por lo tanto el límite existe. Y su valor tiende también o se acerca a menos 4. ¿Bien? Y ese es sencillo también. ¿Alguna pregunta ahí? No, no, porque solamente es evaluar como tal. Profe, ¿y ese tema también va al examen? ¿Esos límites? ¿Cómo? ¿Los límites también va al primer examen? Sí, sí, ahí va funciones de varias variables. Vamos a ver los gráficos, dominio, rango y límites. Ok, ok, ok. Vamos a ver otro. A ver si se ve. ¿Qué color ve mejor? ¿El rojo o el azul o el negro? ¿Qué color ve mejor? Claro, porque realmente ahorita el azul no se vea bien. ¿El rojo intento? Vamos a ver con este. Este dice límite cuando x, y. A ver con este. ¿Se observa mejor ahí? Y se será un poco mejor que el azul. El azul no se entiende. X cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense esto. Aquí sí hay un proceso distinto, un poquito a como se viene acostumbrado a trabajar en matemática 1 o en cálculo 1. ¿no? Vamos a evaluar. Entonces lo mismo, aquí sabemos que x y y, ¿sí? Que es este que tenemos aquí, este es x y este sería y, pues tiende a ser 0, 0. ¿Sí? Aquí está, tienden a ser 0, 0. Si eso tiende a ser 0, 0, pues quedaría 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Es decir, que esto me va a dar 0 sobre 0, ¿verdad? Y esa pues es una de las comunes indeterminaciones, ¿no? Que ustedes ya vieron por ahí, ¿verdad? Esto se llama indeterminación. ¿Bien? Pero para nosotros verificar si esta indeterminación existe o no existe y cuál es su valor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En el límite, nosotros tenemos que omitir una de las otras variables o las otras variables. Es decir, que nosotros aquí vamos a empezar simplemente a evaluar, ¿okay? El límite. Primero cuando vale x y vale 0. ¿Ok? O para verlo de mejor forma, tenemos que evaluar el límite cuando x y y tienden
X se mantiene como X y Y se hace 0. ¿Okay? Como cuando estuviésemos hallando el corte con los ejes. Una de las variables se mantiene constante y la otra se hace 0. Entonces, ¿qué pasa si esto ocurre? Bueno, si esto ocurre, yo digo, ajá, la X la sigo dejando como X. Esto me va a quedar X cuadrado. La Y la elimino porque vale 0. O sea que esto queda X cuadrado sobre X cuadrado. O sea que el límite de cuando XY tiende a ser X0, si queda X cuadrado, pues X cuadrado sobre X cuadrado no es otra cosa que ¿quién? Que 1. ¿Bien? Es decir, tengo un valor allí. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero el límite cuando tiende XY, pero ahora XY va a tender a ser 0Y. Es como que hacemos ahora X0 y dejamos la Y quieta, a ver qué pasa allí. En este caso sería menos Y cuadrado sobre Y cuadrado. ¿Qué ocurre aquí? Menos Y cuadrado sobre Y cuadrado también se cancela y esto me va a dar menos 1. Entonces, no sé si recuerdas también por allí en Matemática 1 en límites, cuando se hablaba de los límites laterales, que nosotros evaluábamos por la derecha y por la izquierda y veíamos si se aproximaban, el límite existía. Lo mismo aquí. Como me está dando 1, 1 y el otro menos 1, automáticamente decimos el límite cuando XY tiende a X0 es distinto al límite cuando XY tiende a 0Y. Eso significa, por lo tanto, que el límite no existe. ¿Ves? Ok. O sea, se hace por separado, pues. Se hace por separado. Y me deberían dar igual. Si cuando yo hago el proceso, eso me termina dando igual, ¿sí? Me termina dando igual, entonces yo ahí digo que el límite sí existe y su valor se aproxima al resultado que yo tenga aquí. Si esto me hubiese dado 1 y 1, pues yo digo el límite sí existe y su valor tiende a 1. ¿Ves? Pero aquí como me da 1 y menos 1, pues decimos específicamente que no se cumple la condición, son distintos y por lo tanto el límite en ese punto no existe. O sea, cuando X y Y valen 0, 0, no existe. ¿Ok? Vamos a hacer uno más. Este Bien. sí se veía el naranja, ¿verdad? O el rojo. Vamos a utilizar este rojo. A ver, límite. Este dice límite. Cuando X y Y, lo mismo. Van a tender a ser 0, 0. Pero en este caso dice X por Y sobre X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ok? Entonces fíjese allí en ese caso. Ayúdeme usted a ver, pues, ¿cómo quedaría? Primero se evalúa y queda X, ¿no? La primera Ajá, queda pero ¿cómo lo escribimos? Sería límite límite cuando cuando X X y Y tienden ¿a quién? a 0. X0, ¿sí? Para Entonces, empezar por ahí. Ajá, X0. primero Es decir, se que si Y vale 0, esto quedaría como X sobre ¿quién? Sobre X sobre X. cuadrado. ¿Bien? ¿Y cuánto es X sobre X cuadrado? 1 sobre X, ¿sí? Porque este C cancela 1 con este y quedaría 1 sobre X. ¿Bien? Ahora, límite cuando XY tiende ahora a 0Y. ¿Qué está ocurriendo allí? Va a ocurrir ahora lo contrario. Y sobre Y cuadrado. ¿Verdad? Es decir, que al simplificarlo me va a quedar 1 sobre Y. ¿Bien? Esto significa, fíjense que me está dando 1 sobre X y 1 sobre Y. Aquí sí son iguales, aunque obviamente las variables cambian. Pero ¿qué pasa? Si X y Y es igual, los resultados van a ser iguales, ¿sí? Entonces, el límite va a existir siempre que X y Y sean iguales, ¿sí? Porque si yo asumo un valor cualquiera y te digo aquí, ajá, ¿qué pasa? Si yo digo ahora, mire, vamos a hacer que X vale 3 y Y vale 3. ¿Qué ocurre con esos límites en este caso? Esto quedaría 1/3 y esto también quedaría 1/3. O sea que ahí el límite sí existe. Entonces, eso es lo que hay que escribir en la condición, ¿ok?
Por el momento, el límite cuando x y y, ¿ok?, tiende a ser x0, si es igual al límite cuando x, y tiende a ser 0y, siempre que x y y impliquen a ser iguales. ¿Ok?